Que ustedes se laven los 1000 lagos y esos idiotas piensen que puedan salir. Eso es lo único que falta, que se agrupen. De verdad, si no arreglamos este bloqueo con el equinoccio, voy a... ¿Qué es ese...? Pequeña humana, estás en la cocina y parece que has reunido a todos los esclavos. No estás tratando de rebelarte, ¿verdad? Porque no funcionará. Incluso si nuestros contratos no fueran vinculantes, todavía no tendrías oportunidad de vencerme. ¿De verdad? ¿Esperas que crea que solo estás tratando de ayudar? Bueno, si todo esto es una acción sin intento de amenaza, entonces estoy segura de que no encontraré ningún... ¡Cuchillo en la espalda! Wow. De verdad no había ningún cuchillo. No esperaba eso. Bueno, entonces, ¿por qué no abro la despensa? Estoy segura de que no habrá ninguna... ¡Serpiente venenosa! ¡Ajá! ¡Una serpiente! Este fue un intento de asesinato. Oh, es solo Herbert. Herbert, ¿por qué estás en la despensa? Son almas para ser cosechadas. Sal y come. Bueno, entonces, estoy seguro de que esta comida también es perfectamente comestible y para nada envenenada, ¿verdad? ¿Soufflé? ¿Sabías que era mi favorito o solo fue suerte? ¿Belcebú te lo dijo? Entonces supongo que tendré que castigarlo por ayudar en un intento de regicidio. Sí, regicidio. Es obvio que has envenenado la comida. ¿Por qué si no harías todo lo posible para hacer mi plato favorito en tu primer día? ¿Para hacerme feliz? Buen intento, mortal, pero veo a través de tus mentiras. Puedes cortar el acto, sé que me odias. ¿En serio? Bueno, entonces, ¿por qué no le das un mordisco al soufflé? Si no está envenenado, estoy segura de que no te importaría comértelo. Wow, ¿en verdad le diste un mordisco? Qué forma de comprometerse con la causa, pequeña. Si no fuera objetivo de asesinato, estaría impresionado. Es una lástima. Cuando mueras, será bastante difícil encontrar a alguien más que esté dispuesto a comprometerse tanto como tú. Entonces, ¿vas a caer pronto? ¿O será una muerte más lenta? ¿De verdad? ¿Todavía te estás apegando a tu acto de no estar envenenado? Bueno, te daré unas horas. Estoy segura de que los síntomas aparecerán pronto. Bueno, humano, si quieres seguir organizando inofensivamente la ayuda, entonces te dejaré con ello. Estaré en mi estudio y no quiero que me molesten. ¿Puedes entrar? Pequeña humana. Lo admito, estoy sorprendida de verte. Pensé que pasarías tus últimos momentos haciendo algo un poco más divertido que servirte. Sí, estoy segura. El soufflé no fue envenenado y no vas a morir. Ahora, ¿por qué estás aquí? Te permití entrar, pero si simplemente estás perdiendo mi tiempo, te arrojaré a los pozos yo misma. ¿Té? ¿Me trajiste té? ¿De qué tipo? Ahora, ¿de dónde sacó una sirviente humana una caja de té en medio del infierno? ¿Sharon te lo dio? Perdona, ¿estás insinuando que Sharon realmente interactuó contigo? ¿Son amigos? Wow, y yo aquí pensando que eras inteligente. Si te hubieras tomado unos segundos para investigar tu mentira, sabrías que Sharon es increíblemente asocial. No habla con nadie, ni siquiera yo. No hay forma de que le hayas persuadido para que te diera una caja de té del mundo de los vivos. Bueno, sí, huele como si tuvieras té. De hecho, huele como si hubiera sido empapado 2 veces y salpicado con un poco de nuez moscada. Que sería exactamente la forma en que me gusta. Lo entiendo ahora.
Es por eso que estabas tan dispuesta a comer el soufflé. No fue manipulado, era solo para que confiara en ti. Pero ahora envenenaste el té y esperabas que bajara la guardia. Niégalo todo lo que quieras, pero sé la verdad. Te quedarás aquí, en mi línea de visión, y beberás hasta la última gota de té que trajiste. Si realmente no lo has envenenado, entonces no tendrás nada de qué preocuparte. Sí, creo que este es un plan excelente. Mientras bebes, seguiré escribiendo en mi diario. Estoy segura de que estarás muerta para cuando termine. Sí, estoy escribiendo un diario. Mantengo un registro escrito de cada día que he vivido. Llámalo algo así como un pasatiempo. Bueno, no esperaba que una mortal lo entendiera, pero tu apoyo es agradable. Supongo que podría aprovechar un poco más de tu apoyo antes de que sucumbas a lo que sea que pongas en el té. He querido hacerte una pregunta. Porque estaba viendo los detalles y estoy segura de que tu contrato se firmó esta mañana. Pero si ese fue el caso, entonces has hecho una cantidad increíble de progreso en una cantidad minúscula de tiempo. ¿De verdad? Bueno, supongo que no has hecho nada imposible, es solo increíble. Para un mortal, quiero decir. ¿El té sabe bien? Sí, puedo estar considerando beber algo de eso. Huele bastante bien y no me he tomado un momento para descansar en mucho tiempo. Parece que estás bien y estoy segura de que mi constitución es mejor que la tuya. Así que tal vez podría permitirme un pequeño sorbo. ¡Espera! Casi llegas a mí. No sé con qué magia estás aliada, mortal, pero no dejaré que sea mi perdición. Párate. Vamos a mis aposentos. Tengo justo lo que necesito para ti. Aquí. Esto debería ser lo suficiente privado para ti. Desvístete. ¿Me escuchaste, mortal? No temas, porque esto no es una actividad sexual. Simplemente necesito que te desnudes para realizar lo que está por venir. Ahora desvístete. Tengo que recordarte que eres de mi propiedad. Tú firmaste un contrato y puedo ordenarte como yo elija. Esta es la última vez que te pediré que te desnudes. Si te resistes de nuevo, te obligaré a pasear por las calles desnuda mientras reúno los datos. Eso pensé. Cuando hayas terminado, sostén una de esas runas en cada mano. Prepararé el hechizo. Ahora mantente quieta, mortal. Esto va a hormiguear. Las runas son blanco brillante. Y yo estoy... Vuelve a ponerte la ropa, mortal. Sí, cúbrete. Parece que has estado diciendo la verdad, y te he estado acusando por nada todo el día. Yo lo siento. ¿Sabes qué? No, no lo siento. Esto era horriblemente sospechoso, y asumir lo peor es lo que haría cualquier ama del inframundo, que sea práctica. No debería tener que disculparme. Sí, te preocupas por mí y eso es sospechoso. No he hecho nada para ganarme tu afecto. No deberías dármelo. Estás actuando como una cachorrita o una gatita o algún otro animal tonto que da afecto ciego. De hecho, todavía no creo esto. Probablemente tuviste algún encanto que engañó mi hechizo. Estoy segura que en realidad no te preocupas por mí. Bueno, he pensado en una nueva prueba. Estamos en el lugar perfecto para probarlo. Voy a acostarme en mi cama y si quieres que crea que te preocupas por mí, entonces puedes probarlo. Hazme sentir amada. Bueno, estoy esperando. ¿Qué estás haciendo? Sí, me abrazaste. Eso es obvio. Quiero decir, ¿por qué estás haciendo esto y no algo lascivo?
Sí, ser lasciva no habría probado nada. Ese era el punto. Estaba buscando una razón para castigarte. No, no puedo castigarte por abrazarme. Eso es tan saludable, casi repugnante. Te acusaría de ser un ángel, pero te vi desnuda y no tenías alas. ¿Te envió mi padre? ¿Eso es una estrategia para traerme de vuelta al cielo? Porque eso no va a suceder. No sé por qué, pero en realidad te creo. ¿Has sido amable con todos? Si es así, entiendo cómo te ganaste a Sharon. Humana, he tomado una decisión. Te convertirás en mi novia. Sí, novia. Técnicamente es un término semántico, pero como la ama suprema del inframundo, puedo proclamar que cualquiera sea mi novia, en cualquier momento, independientemente de la especie, el género o la voluntad actual. Eres mi novia ahora y no aceptaré sugerencias. Bueno, eso significa que eres mía, de mi propiedad. Así que nada de coquetear con nadie más. Debes ser leal a mí y solo a mí. Y tienes que seguir haciendo todo esto, cosas de limpieza. A cambio, serás reconocida como una oficial de alto rango en el inframundo. Tu palabra será respaldada por la mía, por lo que los demonios de menor rango se verán obligados a complacerte. Eso es más o menos todo. ¿Tú aceptas? ¿De verdad? ¿Sin más resistencia? No es como si pudieras haber dicho que no, pero no pensé que dirías que sí. Yo no sé qué decir. Supongo que puedes seguir acurrucándote conmigo. No sé, esto es extraño. Prometo que normalmente soy más vigorosa que esto. Creo que me has confundido un poco. Yo te quiero. No sé si eso es correcto. Tal vez solo te tolero. Sí, eso suena mejor. Te tolero, pequeña. ¿Eso es suficiente para satisfacerte? ¿Sí? Wow. Realmente pensé que eso te haría enojar. De verdad eres especial, pequeña mortal. Ah, y yo, bueno, supongo que no me importaría mantenerte cerca. ¿Tú también? Ah, gracias.